Tanto si diriges aventuras publicadas como si estás escribiendo tus propias historias, este es un recurso que te recomiendo utilizar sí o sí para mejorar tus narraciones. Hola, soy Mer, máster y rolera novata y también doctora en literatura. Y cuando me planteé empezar a publicar vídeos sobre rol en este canal, enseguida surgió la idea de tal vez poder aportar consejos basados en lo que yo he aprendido sobre narratología y construcción de historias que se pueda aplicar también a la construcción de historias de rol. Así que si estos temas te interesan, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los siguientes vídeos. Y hoy voy a hablarte de uno de esos elementos de la narración que son casi invisibles, que no se notan, pero que precisamente lo que detectamos es cuando faltan, cuando no están ahí porque le falta muchísima profundidad a nuestra narración. Voy a hablarte de la premisa, de cómo construirla y de cómo utilizarla para mejorar tus historias de rol. Y lo primero, voy a empezar por un disclaimer. Para escribir buenas historias, ya sean de rol o de cualquier otro género, no hace falta saber nada sobre narratología. Todos tenemos muchísima experiencia en contar historias y en que nos las cuenten, porque toda nuestra cultura gira en torno a ciertas historias que se cuentan y se repiten y vivimos expuestos a narraciones desde el momento en que nacemos. Así que todos sabemos qué es una buena historia. La narratología, al fin y al cabo, no es más que una teoría de la narración. Es un análisis crítico que hacemos los que estudiamos la literatura desde el punto de vista de la semiótica para ver qué formas, qué elementos, qué estructuras aparecen de manera periódica en las narraciones y cómo se produce la recepción de todas esas formas, estructuras y elementos por parte del público. Es decir, que estudiamos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en las narraciones desde el principio de los tiempos hasta ahora. Precisamente porque se trata de un análisis crítico y teórico, el saber de narratología no te garantiza que vayas a saber escribir buenas historias. Pero por otra parte, la narratología sí que te puede proporcionar conocimiento, trucos, herramientas para mejorar tus historias, que nunca está de más. Una vez aclarado esto, vamos a por la premisa. Una premisa es el punto de vista que un autor nos proporciona sobre un tema a través de la narración de una historia. Ese punto de vista que supone la premisa ha de reflejarse con especial claridad al final de la historia para que tengamos esa sensación de que nuestra historia tiene auténtica profundidad y redondez. Precisamente por eso, para que tu historia tenga realmente sentido, la premisa debe estar en el germen del proceso de creación de tu historia. Es decir, debe estar presente cuando tú empiezas a escribir tu historia o bien cuando empiezas a co-crearla como narradora cuando diriges una aventura que ya está publicada. En el caso de las aventuras publicadas puede haber, de hecho, una premisa que es la que plantea la persona que ha escrito esa historia, pero tú puedes crear tu propia premisa, que puede ser compatible con la premisa que planteaba el autor original o bien puedes decidir modificar la premisa que está previamente planteada. Y esa premisa no es más que la respuesta a qué historia es la que tú quieres contar, cuál es el punto de vista que tú quieres aportar. Creo que esta es una pregunta que realmente le da mucha profundidad y mucha trascendencia a las historias y que precisamente por eso se nota mucho cuando una historia está carente de premisa. Y aquí voy a explicarte un problema que yo veo en muchas aventuras publicadas de rol. En el rol muchas veces nos encontramos con historias sencillas, historias cortas normalmente, muy a menudo son one shots, en las que vemos que lo que tenemos delante es un esqueleto, una carcasa, un esquema muy simple de lo que va a ser la aventura. Y pensamos que esto es simplemente pues, porque los one shots son historias simples, pero que sea una historia simple no significa que tenga que ser una historia poco profunda. ¿Qué pasa ahí? Que se nos ha planteado solo la parte externa, lo que es la aventura, sin incluir la premisa, en el fondo porque el autor está permitiendo que seas tú quien incluya la premisa en el proceso de preparación de la historia. Entonces sería un error tomar esta aventura y dirigirla sin más, bueno,
porque tu historia va a ser una historia que va a mantener entretenidos a tus jugadores durante 1, 2, 3 horas, pero que no les va a aportar nada ni van a recordarla dentro de unos meses. Todo esto es súper fácil de solucionar añadiendo una premisa a la historia. Y es que tienes que tener claro que en el rol hay varios autores. Está el autor que escribe la historia y luego está el narrador, el director de juego que co-crea la historia y de hecho lo hace con la complicidad de los jugadores que también aportan a esa historia que finalmente se va a contar. Entonces son distintos niveles y la premisa pues no siempre está en el nivel de escritura, sino que a veces se deja ese espacio abierto para que sea el co-creador, el narrador, el que rellene ese hueco. Me estoy refiriendo a aventuras muy sencillas de este estilo. Una persona encarga algo a los personajes jugadores. Para conseguirlo, los personajes jugadores deben enfrentarse a algún peligro y finalmente salen victoriosos o por el contrario pierden. Yo creo que este esquema se puede aplicar a un montón de aventuras cortas que he visto por ahí. No sé si esto impresiona. Pero estas aventuras tan supuestamente sencillas se pueden mejorar muchísimo añadiendo una premisa y esto le proporciona una profundidad mayor y hace que tu historia se convierta de una historia tonta, sin importancia, a una historia memorable. Pero venga, vamos al lío. ¿Cómo encontrar la premisa de nuestra historia? Layo Segri, el autor de Cómo escribir un drama, habla de que una premisa debe ser siempre una proposición súper corta, que sea como una verdad universal, y otros autores hablan de la premisa como una pequeña sinopsis que contiene en sí mismo ese punto de vista especial sobre el tema del que estás hablando. Yo creo que los formalismos aquí son lo de menos. Lo importante es ¿qué técnica puedes utilizar para encontrar ese punto de vista original y especial que quieres aportar a tu historia? Yo creo que la mayoría de aventuras cortas empiezan por la respuesta a la pregunta ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un aliado de los personajes fuera secuestrado mientras va a visitar a un amigo, por ejemplo? Yo a partir de aquí lo que te propongo es que te hagas 2 preguntas y aportes el mayor número posible de respuestas a ambas preguntas. La primera es, ¿qué es lo que se esperan mis jugadores al jugar esta historia? ¿Y qué es lo que no se esperan para nada? Voy a ponerte un ejemplo con una aventura que fue la primera aventura que yo dirigí de Aquelarre, una aventura muy sencilla, tanto que puede parecer que no tiene profundidad. Me refiero a Ous the Drac, publicada en Decameron. La propuesta de esta aventura es súper sencilla. Un hombre que decía vender huevos de dragón amanece muerto con cara de terror al lado de varios cascarones de huevo vacíos. A partir de esto, el abad del monasterio junto al que se encuentran invita a los personajes jugadores a que investiguen porque no quiere que cunda el pánico en la región. Y los personajes jugadores pues se ven sumidos en esta investigación a través de la cual acaban enfrentándose, oh sorpresa, no a un dragón, sino a un basilisco. En realidad, a pesar de tratarse de una historia muy sencilla, ya hay un plot twist que nos provoca una situación interesante. Los jugadores durante toda la aventura se piensan que se van a enfrentar a un dragón y en realidad a lo que se están enfrentando es a un basilisco. Pero aún así, yo quise buscar esta premisa mía personal para afrontar esta aventura porque me parecía extremadamente sencilla. Bien, el qué pasaría si está muy claro, ¿no? ¿Qué pasaría si un hombre que dijera vender huevos de dragón amaneciera muerto junto a los cascarones rotos de esos huevos? ¿Qué es lo que sí se esperan los personajes cuando juegan esta aventura? Pues bien, se esperan enfrentarse a un dragón, se esperan ser recompensados si resuelven el misterio, e incluso, si son jugadores que tienen cierta experiencia en aquelarre, es posible que se esperen también que haya alguien que ha fingido que hay un dragón. El autor de la aventura, Antonio Polo, lo ha hecho muy bien porque ha incluido un elemento que los jugadores no se esperan. No se esperan que el enemigo al que se van a enfrentar sea un basilisco. Si al final de la historia el enemigo hubiera sido un dragón, hubiera sido demasiado previsible y entonces ya sí que la historia sería infinitamente sencilla.
Y después de darle muchas vueltas a otras posibles cosas que los jugadores no se esperan al jugar una aventura como esta, di con una que fue la que me convenció y la que finalmente introduje dentro de Oath the Drag. Lo que no se esperan los jugadores es ser castigados si logran vencer al basilisco. Y ahí estaba mi premisa. El verdadero monstruo no era el basilisco, esa criatura que asesinaba a varias personas a lo largo de la historia, sino que el verdadero monstruo es el abad que está dispuesto a hacer lo que sea para defender la situación de privilegio que ahora mismo tiene como abad de un monasterio que vive de las aportaciones de los campesinos que viven alrededor de ese monasterio. Qué cabrón. Y aquí, a través de responder a ese qué nos esperan mis jugadores, es donde he encontrado la verdadera premisa de mi historia. Yo quiero contar una historia sobre poder que corrompe y he aprovechado para introducir un tema que a mí me tiene fascinada desde que de adolescente leía Mary Shelley, que es el tema de que los verdaderos monstruos no son los monstruos, sino que son los seres humanos. Así que la premisa de mi historia quedaría más o menos así. El poder corrompe a las personas y las transforma en monstruos que son más temibles que cualquier monstruo que pueda haber ahí fuera. Una vez tengo esta premisa, tengo que construir la historia de manera que esta figura del poder corruptor se vea desde el principio, pero no sea muy evidente. Así que voy a mostrar la grandeza del monasterio, voy a mostrar el carácter del abad, pero sin darles señales a los jugadores de que ahí hay peligro, porque siempre tengo que darles la impresión de que el verdadero peligro está en el monstruo que está ahí fuera. Esto me ayuda a coger una historia que en principio era muy sencilla y convertirla en una historia un poco más profunda. Y por cierto, si te interesa ver esta aventura y cómo queda dirigida desde esta premisa, te dejo en la descripción de este vídeo el enlace para que puedas verla. Y nada más, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, te haya interesado. Si es así, dale like, que a mí me ayuda un montón a la difusión de este vídeo. Si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios que te respondo enseguida. No te olvides de suscribirte para recibir las notificaciones de los próximos vídeos. Un saludo para todos, jugad mucho y la irracionalidad, ya sabéis, mantenerla bien alta.